para su exposición y dividido entre 5 para su exposición y 5 para alguna pregunta que pudieran formularle los honorables miembros de esta comisión. Usted está aquí como en su casa, aquí, mire, mirando el rostro de aquí. Estamos muchas veces aquí. Gracias. Le corra porque le corre este tiempo aquí reponer. Estamos muchas veces aquí dirigiendo. Gracias, presidente, honorables diputados y diputadas. Ciertamente en un rol y calidad diferente a la que por 10 años tuvimos en la Cámara de Diputados. Presidente Ramón Bueno, un grato honor y placer. A todos mis saludos, con afecto, con aprecio, con mucho respeto. Voy a ser breve en cuanto a mis calidades académicas, profesionales, incluso hasta legislativas, porque tenemos un tiempo limitado. Y en ese sentido señalaré que en términos académicos hemos agotado lo que se puede, en términos nacionales e internacionales, agotar académicamente a nivel de preparación de grado, posgrado, maestría y grado doctoral. Nosotros hemos cursado estudios en varias universidades nacionales, varias universidades internacionales. Hemos mantenido una oficina profesional abierta a pesar de nuestra limitación en las actividades que hemos desarrollado, incluso legislativas, por alrededor de 20 años. Y en la administración pública hemos asumido funciones por 16 años, hasta hace unos meses. Diríamos que hemos formado parte de los 3 poderes públicos en principio, tanto el ejecutivo, el judicial en segunda instancia y en este caso en esta Cámara de Diputados por tantos años. Aquí en esta Casa de la Democracia hemos compartido con una parte importante de todos ustedes y algo que me han enorgullecido siempre, la dirección de importantes comisiones en el Congreso de la República, presidencia de la Comisión de Justicia, la presidencia del Consejo de Disciplina de la Cámara de Diputados, la presidencia de comisiones especiales como Junta Central Electoral, Ley de Partidos Políticos, Ley de Régimen Electoral, entre otras comisiones igualmente importantes. Hemos sido profesor titular de Derecho Constitucional de varias universidades por 14 años, casi 15 años, porque la verdad es que en términos académicos y profesionales el derecho constitucional siempre nos ha apasionado profundamente. Incluso los estudios que hemos realizado en términos de posgrado y grado han estado vinculados al derecho constitucional, fundamentalmente al estudio de figuras constitucionales como referéndum, el plebiscito, que afortunadamente lo planteamos a finales de la década de los 90 y fue constitucionalizado en el 2010, y esta figura que nos ocupa en el día de hoy, que es la figura ya constitucional del defensor del pueblo, que también ha sido objeto de estudio y mucha pasión por parte de nosotros. Esta es una gran figura para el sistema político democrático de la República Dominicana. Es una figura, desde luego, que está en un proceso de acoplamiento al sistema y de conocimiento de la ciudadanía. Entendemos que hay que hacer grandes esfuerzos para llevar a esta figura a los niveles en que ha llegado en otras democracias desarrolladas, fundamentalmente la democracia europea, que es de donde se origina la figura del ombudsman o defensor del pueblo o protector de derechos fundamentales. Y entiendo que en nuestro caso, sin duda tenemos el deseo, la aspiración, la proclividad a contribuir con el pleno desarrollo de un Estado social democrático de derecho en la República Dominicana, y desde este órgano constitucional, pues hacer un trabajo para llevar el órgano constitucional a una segunda fase. Yo entiendo que ha habido una fase originaria, inicial, compleja, sobre todo para las autoridades actuales, que ha tocado colocar los cimientos de ella, pero debe iniciarse un segundo ciclo, un segundo periodo, donde la figura llegue a otro nivel. Sobre todo, como planteamos en un breve documento que le entregamos, una especie de resumen ejecutivo de lo que constituye o constituiría nuestro plan de gestión de ser electo y favorecido por el Congreso de la República, para implementar esa tarea, esos planes,
a lo interno del Defensor del Pueblo, que tiene 3 ejes fundamentales. El primero, sin lugar a duda, lo que es la naturaleza y objeto de esta figura, que es el tutelar, proteger, salvaguardar derechos fundamentales, derechos humanos, colectivos y difusos. En segundo lugar, fomentar la investigación, la educación, el segundo gran eje, en temas de derechos fundamentales, de derechos humanos, y desde luego rediseñar todo lo que tiene que ver con un programa de conocimiento hacia la ciudadanía en términos de imagen y en términos de consolidación de esta figura en el seno de la sociedad. Eso tiene que ver con objetivos claros y precisos sobre velar por el respeto a los derechos humanos y fundamentales desde la administración pública. Es bueno señalar que el Defensor del Pueblo interactúa de manera diametral con la administración pública en todos aquellos eventos y episodios que no haya sanción previa establecida en la ley. En gran medida, como sobre todo ocurre en Francia y en Europa, el Defensor del Pueblo es un mediador de la ciudadanía frente a la administración pública, donde su objeto fundamental es investigar actuaciones, desviaciones sobre derechos fundamentales que ocurren en la administración pública y sobre eso hacer recomendaciones, hacer propuestas y provocar advenimientos para, en el fondo, conseguir una administración pública más eficiente y sobre todo más tuteladora y respetuosa de los derechos humanos. Hay que, en términos también internos de la institución, hay que crear las condiciones físicas indispensables para ejercer esta función de manera digna, decente, de manera efectiva. Está claro que el Defensor del Pueblo actualmente le hace falta una planta física moderna, adecuada, le hace falta sobre todo nacionalizar físicamente la figura. La ley, la 1901, plantea claramente que debe haber delegaciones regionales y provinciales del Defensor del Pueblo para así la ciudadanía tener acceso a partir del conocimiento de la figura, a partir del ejercicio práctico de la figura, el pueblo dominicano, la ciudadanía tener acceso a ella, no necesariamente tener que trasladarse a la ciudad capital. Presidente, déjenos un tiempecito para poder formularles alguna pregunta porque sabemos su conocimiento. Bueno, aquí hay preguntas. Máximo Castro Silveria. Gracias. Por ser decano, siempre. Siempre. Buenas tardes. De la primera parte. Distinguido doctor. Así que nos decimos. No me voy a referir en una pregunta a su preparación porque es conocida, explicada. Y yo creo que la mayoría de la comisión la ha estudiado. Yo, como usted habla de la expansión para llegar a una buena parte del país, casi la mayoría que se han entrevistado han hecho sugerencia de que el Defensor del Pueblo necesitaría 5 adjuntos. La ley dice que 2, pero la Constitución explica que hasta 5. ¿Está usted de acuerdo de que se puedan seleccionar a los 5 para hacer ese trabajo que es una aspiración suya y de muchos de los que se han postulado para el buen desenvolvimiento y el servicio que habrá de rendir ese departamento jurídico institucional al país? Bien, un momentito, voy a interrumpir porque necesitamos ser un poquito más puntuales en la pregunta y la respuesta, por favor, para que puedan, porque si no, no vamos a poder tener más preguntas los honorables diputados. Sí, mi distinguido presidente Máximo Castro, yo entiendo que podría aumentarse el número. Hay 3 situaciones en la práctica que han ocurrido legislativamente hablando. Cuando se aprobó la 1901, que es la ley orgánica del Defensor del Pueblo, el número quedó abierto. Luego la reforma a esa ley, que es la reforma de la ley, la 367-09,
que modifica la forma de elección del defensor del pueblo y a su vez limita el número de adjuntos, lo llevó a 2. Sin embargo, la Constitución de la República, que fue posterior a esa reforma, que llevó a 2 adjuntos, establece que puede ser más de 2, hasta 5. ¿Qué significa todo esto? Que perfectamente podrían ser 3, 4, 5. Yo diría que es correcto, y más aún, la figura como tal, constitucionalmente hablando, en virtud de la envergadura de los temas que maneja, podría perfectamente soportar más de 2 adjuntos. Bien. Yo perfectamente me inclino y soy proclive a que sea más. Muy bien. Tiene la palabra la diputada Verónica Contreras. Muy buenas tardes. En estos días hemos visto mucho maltrato de parte de algunas autoridades policiales hacia personas en nuestro país. ¿Cómo usted ve esas acciones y qué usted haría si usted sería electo defensor del pueblo para poder contrarrestar esa parte? Sin lugar a duda, honorable, lo que ha ocurrido, en primer lugar, plantearlo dentro del contexto. Estamos en un estado de emergencia nacional, donde la libertad de tránsito, en virtud de la aprobación congresional sobre el estado de emergencia nacional, está limitada. Ahora bien, en nada tiene que ver la declaratoria de estado de emergencia nacional con violación de derechos fundamentales y más aún, violación de derechos fundamentales de primera generación, como en este caso. Yo diría que es una función vital, una función básica, oponible totalmente al defensor del pueblo, es actuar de cara a las competencias y en virtud de la competencia que la propia ley establece en este tipo de casos. Muy bien. Tiene una pregunta el diputado Ramón Bueno. No, yo no, retiro mi turno. Retira Ramón Bueno. Bueno. El diputado Víctor Suárez. Buenas, Henry, ¿cómo está? Gracias, presidente. Es una pregunta sencilla, pero evidentemente que con la visión que tiene, me gustaría ver, porque he visto debilidad en la práctica, de cómo ves tu visión, de cómo se apoderaría el defensor del pueblo, en caso de tú ser electo, cuando se han vulnerado los derechos humanos y colectivos y difusos. ¿A través de cuáles vías? Sí, hay 2 vías fundamentales que establece la 1901, que es la vía ordinaria de oficio, donde el defensor del pueblo, como preguntaba la honorable Contreras hace un momento, Verónica, siempre trato de manejar el apellido por un tema de respeto, se apodera de oficio ante eventos irrefutables, fragantes como este, y la segunda vía de apoderamiento es el apoderamiento a través del particular o el ciudadano. Eso es importante en el caso del defensor del pueblo porque le permite una amplitud de conocimiento y apoderamiento de las causas. Yo entiendo que, para terminar, el apoderamiento por vía de la ciudadanía depende mucho del conocimiento, de la educación y del manejo de esta figura que el ciudadano pueda tener. Es justamente uno de los temas y de las áreas que debemos de trabajar en el caso nuestro de llegar a la posición de manera profunda y constante. Muy bien, hemos concluido con el tiempo. Muchas gracias por participar y le deseamos mucha suerte. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, honorables diputados y diputadas. Un grato honor. Muy bien. A los honorables diputados que me excusen que el tiempo